Una campaña mediática en medios de comunicación, particularmente los medios corporativos, una campaña sistemática que llamó la atención, Violeta, además por la duración, ¿no? Y la virulencia con que pues han embestido contra la doctora Marielena Álvarez Bulla, a quien le damos la más cordial bienvenida, ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Doctora, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ernesto, Violeta? Pues al pueblo de México, a través de ustedes, siempre con gran entusiasmo de comunicarme. Decíamos hace rato al principio del programa, la segunda entrevista sobre este tema, pues que nos parece muy importante aquí abundarlo con usted, sobre todo, pues también ponernos al corriente y ver esta nueva ofensiva una vez que la Auditoría Superior de la Federación pues presentó y también queremos preguntarle esta supuesta denuncia en la Fiscalía General de la República que no había sido confirmada y queremos preguntarle a usted qué ha pasado con esta denuncia. Claro que sí, Violeta, sí, como decía hace un momento Ernesto, sorprende la virulencia, la violencia, pues este nado sincronizado que decía el presidente y la cantidad de recursos y de intereses seguramente creados que hay detrás de esta campaña y que toman como primer detonante y pretexto un hecho que es real, es una denuncia que tengo entendido presentó como parte de los procesos que decía yo en mi primera carta, que a partir del 1 de diciembre de 2018 se han llevado de manera muy pues, sistemática y a profundidad en colaboración desde las instancias de gobierno y la Auditoría Superior de la Federación. Tengo entendido que está, por lo que está disponible públicamente, de lo cual han hecho un uso pues muy intencional, doloso, se presentó desde meses atrás, creo que es junio cuando se presentó, y deriva de hasta donde tenemos información, porque obviamente cuando uno está en la función pública, atiende, coadyuva, colabora tanto con la función pública como con la auditoría. Cuando se encuentran desaseos, cuando se encuentran inclusive casos en los cuales amerita el pasar información de posibles afectaciones que debe ya revisar la Fiscalía General de la República. Sin embargo, esto incluye, o más bien es tocante a empresas, a unas empresas que fueron, de hecho, en un caso, porque son, parece que dos conjuntos de contratos a tres empresas, que ciertamente en el proceso de una de las auditorías de 2021, la Auditoría Superior de la Federación, estos contratos, por cierto, eran destinados a contratar personal de apoyo, porque en el momento, y ahora a ver si platicamos un poco más de esto, porque creo que es relevante para toda esta campaña maliciosa, teníamos que, por mandato del presidente López Obrador y por convicción propia, que extinguir 91 fideicomisos. Se ha hablado mucho estos días del Fonden, es un fideicomiso. Yo me di a la tarea desde CONACYT de enfrentar la corrupción, el desaseo, el dispendio, la ineficiencia que se dio durante los tres sexenios anteriores al del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente a través del traslado de grandes cantidades de recursos públicos a estos 91 fideicomisos. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Y cuando nos enfrentamos por iniciativa propia y después con el amparo y gracias al decreto presidencial que mandató el cerrar estos fideicomisos, el extinguir estos fideicomisos, que fue un reto pues mayúsculo, fue todo un trabajo impresionante. Como decía el presidente López Obrador, la defensa de los fideicomisos era defensa de la opacidad, del desaseo administrativo, de la ineficiencia y, en pocas palabras, de la corrupción. Y entonces nos empeñamos en esto a la par que
se estaban ya desarrollando todos los programas y grandes logros de CONACYT que se han dado a conocer ampliamente. Y uno de los retos en este proceso de extinción era asumir ya desde la administración central el seguimiento, la revisión primero y luego el seguimiento de miles de proyectos. Y es en este contexto que desde la Unidad de Administración y Finanzas se sacan unas licitaciones para poder tener un apoyo, para no seguir de manera opaca y como antes y muy dispendiosa, porque había fideicomisos que tenían nóminas paralelas, que tenían contratos súper millonarios, en fin, pero para poder tener mayor control de esto y que la Administración Central, la Unidad de Asuntos Financieros del CONACYT, pudiera asumir ahora de manera centralizada y mucho más fiscalizada. Y bueno, este caso es una demostración de que efectivamente, en cuanto se presentó un desaseo, que lo que hay aquí es una falta de comprobantes por parte de las empresas, algunos incumplimientos de los contratos que implicaban, eso es muy importante, dar el servicio para coadyuvar en el seguimiento, en el seguimiento y la revisión técnica administrativa de estos miles de proyectos que habían dejado muchos de ellos tirados, sin cancelar, sin cerrar, etcétera, y sin un seguimiento solvente. Y también de los proyectos, teníamos que darle seguimiento a los proyectos solventes, que también los había, muchos proyectos de ciencia básica del fideicomiso con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que seguimos acuciosamente para no dejar a los colegas, a las colegas sin financiamiento. Entonces, para realizar este trabajo, y dado que pues en la unidad de administración y finanzas no se tenía con el personal suficiente para asumir esta responsabilidad, desde ahí se sacaron unas licitaciones y son en el contexto de algunas de estas que en el momento que detectamos, gracias al trabajo de la auditoría y al mismo seguimiento, porque luego también se involucró al OIC, al órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, pues se pudo, por un lado, dar terminación anticipada a uno de estos contratos. Y yo tomé medidas, como dije en mi primera carta, las medidas fueron el pasar el seguimiento de las auditorías de la Unidad de Administración y Finanzas a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que hubiera más independencia y mayor transparencia en las auditorías y el proceso mismo de estos contratos que ahora están implicados, hasta donde tengo conocimiento, en la denuncia, que bueno, pues nosotros no tenemos ya conocimiento porque esto pasa a otras instancias de cuáles son los procesos que se llevarán a cabo desde la Fiscalía General de la República. Pero bueno, se tomaron estas medidas y también solicité al oficial mayor de quien dependía el titular de la Unidad de Asuntos Financieros, también sin que hubiese de mi parte, de nuestra parte, ninguna capacidad ni intención de señalar a nadie, pero sí de tener mayor aseo y ser más estrictos y mayor transparencia y seguimiento sin que hubiese ningún tipo de conflicto posible de interés que no podíamos saber si lo había o no lo había, pero como una medida preventiva para evitar que pudiesen ocurrir pues algún tipo de daño al erario, se pidió el cambio y efectivamente hubo un cambio, llegó un nuevo titular de la Unidad de Asuntos Financieros y con estas medidas pudimos avanzar de una manera mucho más tersa y además también implementamos plataformas digitales para que los trámites también pudieran tener un seguimiento mucho más transparente. Teníamos subcontratos con un montón de empresas privadas que tenían además el control de los datos de las comunidades de HCTI. Con esto nosotros asumimos de manera soberana y pública el manejo de todos los datos que son tan importantes de las y los colegas y además generamos plataformas que son las que se están usando como Rizoma, Peirón, etcétera, que además de ser más eficientes permitieron un seguimiento mucho más preciso, por ejemplo, a otras áreas
que pedimos y que la Auditoría Superior de la Federación auditó con mucho cuidado, como son becas, SNI, y a partir de esto, y queda claro que en los últimos años, pues las observaciones y los posibles errores, por ejemplo, de asignación continuada de becas a becarios que ya no deberían de recibir la beca, siendo que ahí se asignaban entre becas y SNI la gran mayoría de los recursos. En fin, esta fue otra medida que tomamos para que pudiésemos tener un seguimiento mucho más transparente, eficiente, eficaz de los recursos y evitar justamente desaseos y cualquier forma de ineficiencia en el uso de los recursos, pero también algún tipo de posible corrupción. Y bueno, los resultados de las auditorías posteriores allá la generación de estas plataformas, que son las que ahora se están usando, dan cuenta de cuán importante era tener este control público y soberano. Bueno, pues este hecho, que es un hecho real, como digo en mi segunda carta, pues lo usan de manera maliciosa, de manera dolosa, de manera incorrecta, de manera contraria al interés público, a la información, para generar una serie de aseveraciones que son todas falsas, son todas falsas, y que pues generaron pues todo un daño, ¿no? Toda una violentación y toda una concatenación, porque además cuando hay una investigación profunda, periodística, pues se le da continuidad y no hay esta salpicadura de casos, algunos por demás ridículos. Y bueno, como dije en mi primera carta, y en completa congruencia con uno de los objetivos más importantes de la Cuarta Transformación y de su primer gobierno, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a mí me parece totalmente, no solamente adecuado, sino una muestra de la forma en que cualquier desaseo, cualquier problema que pueda afectar al erario, que pueda afectar el manejo eficiente de los recursos sagrados, que son los recursos del pueblo de México, debe estudiarse, debe investigarse, debe de darse seguimiento y llegar a las instancias competentes o que están autorizadas y con atribución de establecer qué es exactamente lo que pasó y si hay responsables, quiénes son y pues de haber sido el caso, inclusive ojalá si es que hubo desvío de algún recurso de manera indebida, pues la recuperación de ese recurso, ¿no? Los recursos que están ahí involucrados son dos conjuntos de contratos a dos empresas, digo a tres empresas, uno por 22.5 millones de pesos, que hasta donde nosotros nos quedamos era en ese rango, por eso en mi carta puse esa cifra de 25 millones de pesos, en donde había problemas de los entregables en forma de los comprobantes. Eso es lo que nosotros detectamos y lo que detectó después de que señaló la observación la Auditoría Superior de la Federación. Había listas de los trabajadores, estuvieron ahí trabajando el personal, si no nos hubiéramos inundado. Se hizo el trabajo está hecho, tan es así que pues ha habido el seguimiento puntual de los proyectos y fuimos capaces al final de la administración de extinguir en forma y conforme a la ley y finalmente antes de que acabara el sexenio, aunque fue un proceso largo, algunas de las etapas dependieron no del CONACYT, sino de algunas otras instancias, logramos extinguir legalmente los 91 fideicomisos. Y en esta primera etapa, justamente este tipo de contratos fueron importantes para ayudar a hacer este masivo trabajo de seguimiento. Bueno, espero que esto sirva para aclarar, pero todo lo demás que se dijo a partir de este caso y luego cuando fueron saltando a otros temas, es totalmente falso, a veces ridículo, como algunos de los casos que relaté en mi carta, ¿no? Eso es, Violeta, lo que yo puedo aclarar y con mucho gusto. Gracias. Ya, gracias, doctora María Elena Álvarez Bulla.
Pregunto, ahí hemos estado pasando la carta para donde va respondiendo pues varias de los señalamientos, pues más de un centenar de notas periodísticas. Vaya que le invirtieron también en el tema y en el golpeteo. ¿Cuál es, desde su punto de vista y en el conocimiento que le habita, doctora Marilena Álvarez Bulla, a qué obedece un ataque en estos momentos tan virulento contra usted, que ya no tiene ningún cargo público? Desde su punto de vista, ¿a qué obedece? Y si no hubo también alguna comunicado o algo de la actual titular del CONACYT. Bueno, ¿a qué obedece? Obviamente uno cae ahí en pues, las conjeturas, las hipótesis. Yo quisiera, me desvío cuando estaba hablando de los montos involucrados, hasta donde tengo información, por lo que podemos acceder de la información pública de la Auditoría Superior de la Federación. Estos dos conjuntos de contratos a tres empresas implican un monto total de 57 millones, pero no es todo ese monto el que está observado e implicado hasta donde tengo entendido en la denuncia. Es una cantidad para mí enorme, o sea, yo creo que hay que cuidar cada centavo. Y como decía, lo que después de revisar los comprobantes del trabajo que, repito, en términos generales se hizo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, resultado de estos contratos, y las irregularidades que se detectaron involucran una fracción de esos 57 millones que pueden estar entre los 22.5, 35, y esto se verá conforme avancen las investigaciones, que esas pues ya no dependen de nosotros. En contraste a esto, y siendo cada centavo del erario sagrado, o sea, y que por eso tomamos medidas, y que qué bueno que se sigan las investigaciones, que deslinden responsabilidades las instancias competentes para ello. El trabajo de enfrentar la corrupción en CONACYT implicó revisar estos 91 fideicomisos a través de los cuales durante los tres sexenios anteriores, Fox, Calderón y Peña Nieto, se concentraron ahí y en algunos fondos como el PEI recursos públicos por más de 44,000 millones de pesos, quiero enfatizar esta cifra, 44,000 millones de pesos, que de manera por demás opaca, como era propio de los fideicomisos, dispendiosa, a veces con multiplicidades, apoyando proyectos idénticos de diferentes fideicomisos que a veces los servidores públicos, servidoras públicas encargados de estas carteras, como antes les llamaban, no tenían coordinación. Y, en fin, esta muy probable también desaseo, desde luego, pero probablemente corrupción, que no se ha analizado a fondo y que ahora que salió todo el tema del Fonden, pues se tiene un ejemplo de un fideicomiso muy importante que se usó para golpear el cambio de criterio que, como ya se demostró en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, eh, la maestra Raquel Buenrostro hizo una disección muy lúcida de todo lo que pasaba realmente en el Fonden y cómo con un ejercicio mucho más eficiente se ha podido apoyar a mucha más gente y cumplir realmente la finalidad o los objetivos que tenía el Fonden de una manera mucho más transparente, eficiente y sobre todo eficaz para resolver un problema, en este caso, muy importante. Bueno, CONACYT, cuando yo llegué, tenía 91 fideicomisos y a través de estos fideicomisos, de manera muy opaca, se guardaban ahí recursos que se volvían pasivos, pero en el momento que se pasaban de los fondos presupuestales de Hacienda a los fideicomisos CONACYT, el CONACYT sin H, el neoliberal, antes del 1 de diciembre del 2018, ya los declaraba como ejercidos, y luego ahí las reglas eran realmente a veces muy a modo, y a veces ni siquiera esas reglas se cumplían. Nosotros tenemos un análisis
bastante detallado que fuimos haciendo desde los primeros días de mi administración. Yo me di cuenta de la imposibilidad de luchar en contra de la ineficiencia administrativa, de la posible corrupción, etcétera. Y de hecho, por eso empecé directamente en enero de 2019 a proponer la extinción de los fideicomisos, que más tarde se logró gracias a pues al decreto del presidente. Entonces, repito, a empresas privadas, a través de estos fideicomisos y del Fondo del PEI, se transfirieron más de 44 mil millones de pesos. Esto se difundió desde la mañanera del presidente López Obrador, en más de una ocasión, inclusive detallando algunas de las grandes empresas como Kimberly Clark, en fin, Monsanto, inclusive Bayer, una gran cantidad de empresas de todo tipo que recibían supuestamente para innovación subvenciones del Estado mexicano para hacer investigación. Sin embargo, no se cumplió, igual que en el FONDEM, la finalidad de esos fideicomisos, que era aumentar el apoyo a la investigación científica y, por ejemplo, la soberanía nacional o la eficiencia de innovación. Estos índices a nivel internacional muestran que México durante esos 3 sexenios bajó, no subió, con mucho más gasto opaco, dispendioso y probablemente irregular. La eficiencia y los resultados de innovación bajaron muchísimo, con mucho más se hizo muchísimo menos. Entonces, el reto al cual yo me enfrenté y lo logramos era invertir esto. ¿Esto qué implicó? No solamente parar este dispendio y este flujo de recursos multimillonarios, miles de millones de pesos a instancias privadas, llegando a significar, con todo lo que se ha tenido durante todos los años de CONACYT, que invertir en becas y en SNI, durante estos sexenios neoliberales llegó casi a la mitad de todo el presupuesto que manejaba CONACYT, se derivaba a estos intereses privados. Esto para mí fue así pasmoso, ¿no? Porque no me imaginaba yo que esta instancia supuestamente dedicada al apoyo a becarios, que sí ocurría, investigación científica, que también ocurría, era como una pantallita de algo que no conocíamos la mayoría de las comunidades de investigadoras e investigadores, que eran estas transferencias multimillonarias al erario. Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde los primeros momentos de la administración? Fue revisar a fondo estos 91 fideicomisos, empezar a detectar, revisar proyecto por proyecto cuáles eran insolventes. Recuperamos en relativamente poco tiempo más de 7,000 millones de pesos. Es decir, yo llegué a CONACYT con esa prioridad que nos mandató el presidente de la República, entonces el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a luchar en contra de la corrupción en una instancia que yo imaginé que iba a implicar administrar recursos para fomentar, para contribuir a la formación, a la divulgación, difusión del conocimiento, a la generación de nuevo conocimiento y a lograr soberanía tecnológica e innovación soberana para el bienestar. Todo eso se logró, pero lo primero que tuvimos que hacer y lo que nos acompañó a lo largo de toda mi administración fue este desmantelamiento de toda esa estructura muy bien armada que permitió yo sí le llamo, y pues no me tocará a mí, pero habrá que ver si se investiga más a fondo, ese gran, por lo menos, desfalco, simulación multimillonaria que no terminó. ¿Por qué le llamo así? Porque no redundó en que México se volviera más soberano en términos tecnológicos, en que la ciencia y la tecnología de veras impactara al bienestar social, como ocurrió desde principios del sexenio pasado, y que sirviese para resolver grandes problemas nacionales y para de verdad apoyar grandes proyectos de ciencia de frontera con soberanía que derivaron en muchos desarrollos, casi más de 80 patentes de Estado, soberanos
para el bienestar. Entonces recuperamos de esos proyectos insolventes más de 7,000 millones de pesos y además no permitimos que se siguieran transfiriendo de manera opaca, dispendiosa e irregular y además sin pertinencia para el desarrollo científico, y lo que esto implica para nuestra soberanía nacional es fundamental, ¿sí? Y eso a mí me motivó muchísimo, porque siempre hemos luchado por una soberanía nacional y la soberanía científica es fundamental para ello. No permitimos que esos más de 14,000 millones de pesos se siguieran repartiendo entre los grupos de interés creado que estaban acostumbrados a controlar esos grandes recursos que no para la ciencia en gran medida, que no para el apoyo de estudiantes, etcétera, etcétera. Inclusive, por ejemplo, el SNI, pues pudo aumentar muchísimo, más de 40%. Se pudieron apoyar a más investigadores, a más becarios, se dejó un sistema nacional de posgrados con apoyos universales a los verdaderos posgrados de investigación y se fue ordenando también una suerte como de dispersión de los posgrados, sobre todo en las llamadas disque ciencias sociales, para apoyar a las mal llamadas reformas educativas, energéticas, en fin, neoliberales del pasado. Entonces, inclusive a través de las becas había una suerte de, híjole, ¿cómo llamarlo? Además, no sé, de dispendio, de simulación, de apoyo, de seriedad, de nuevos programas para más bien intereses políticos. Entonces, bueno, ¿quiénes estaban detrás? ¿Quiénes son estos intereses creados? ¿Hay ahí materia? Ahí sí para investigar en serio. O sea, ahora sí que como decía el presidente, pues es materia de los periodistas de investigación. Nosotros dejamos muchísima información que es pública, bueno, hasta donde sé, se han renovado las páginas, en fin, pero seguramente, y más ahora con la excelente plataforma de transparencia desde la secretaría que lleva la maestra Raquel Buenrostro, se puede rescatar absolutamente todo, porque nosotros no solamente llegamos a mecánicamente administrar lo que nos tocó, sino hicimos una investigación muy profunda de lo que encontramos. Entonces, yo creo que es bastante fácil rastrear cuáles pueden ser algunos de los intereses y nada más para cerrar esta pregunta, bueno, mi respuesta a tu pregunta, Ernesto, algunas de estas transferencias se hacían por intermediación de grupos bastante fáciles de encontrar y de señalizar. En algún momento yo que hago teoría de redes hice algunos análisis que obviamente no hice ni voy a hacer públicos, pero eso me ayudó a mí a diagnosticar cómo se movían estas redes de control del SNI, de los posgrados, y a analizar todos estos datos. De hecho, estoy preparando un libro que trabajé con algunos de los colegas que me acompañaron desde CONACYT, pero bueno, lo voy a sacar en la coyuntura actual bajo mi autoría, estoy a punto de enviarlo a una editorial, en donde publico parte de esta investigación que me propuse hacer para el caso de becas, porque ahí pues creíamos que era pues todo correcto, ¿no? ¿Quién va a cuestionar las becas, ¿no? Pero conforme fui analizando con un enfoque crítico, cómo es que se habían dado estos programas nacionales de posgrados de calidad, finalmente el PNPC, y cómo es que se asignaban las becas, cómo había sido la dispersión de los posgrados. En fin, esto sería objeto de otra entrevista, pero sí quiero decir que dentro de las universidades públicas, a pesar de que el posgrado público fue en picada y el posgrado privado aumentando como es propio del neoliberalismo, pero dentro de las instancias públicas de investigación y educación superior, tristemente hubo estos grupos que desde algunas coordinaciones, desde algunos grupos de investigación, con algunos colegas destacados, se dieron, pues, se dieron digamos, su autonomía para entrarle un poquito a esta intermediación
que esto también hay que analizarlo con mucho, mucho más cuidado. Esto no, pues no se encuentra con las auditorías forenses de las cuales nosotros tuvimos algunas porque las solicitamos y porque así es el trabajo ahora súper detallado y minucioso. Y bueno, yo tengo gran respeto y admiración por el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación, pero hay mucho más que investigar de cómo se daba esta intermediación de, por ejemplo, los recursos del PEI, porque era necesario tener la argumentación de que se estaba apoyando la investigación, pero finalmente los recursos y la posible investigación que se hiciera a quienes más favorecían era algunas de estas grandes empresas. Entonces, entre algunos de los que, y pues les pido disculpas, ¿no? Obviamente no hay absolutamente ninguna cuestión personal, que se vieron afectados por esta recuperación al erario de más de 21,000 millones de pesos durante los Ya, primeros años, pues, pues habrá que investigar ahí quién exactamente está pagando a estos grandes medios corporativos y algunos de los columnistas de siempre que obviamente veían muy beneficiados por pagos también onerosísimos que encontramos desde el CONACYT, y por eso yo tuve siempre esta oposición, esta adversidad muy virulenta de los ya. periódicos, pues, de oposición, ¿no? Entonces, bueno, perdón por extenderme, pero es que no es sencilla la respuesta y por ahí va. Gracias, doctora Álvarez Moya. Y no he tenido ninguna comunicación con respecto a esto de la actual secretaria, la doctora Ruiz. No. Ya. Muchísimas gracias. Sabemos que tenemos que ir cerrando la entrevista. Y solamente en su carta hay dos puntos que ya el segundo ya lo tocó, pero el primero que usted señala que ningún medio que mintió deliberadamente sobre su quehacer y su vida personal la buscó, ¿no? Y habla usted aquí del principio primario del periodismo ético y pues también eso ya nos ha comentado algo, pero quisiéramos ahí profundizar con usted. Y lo otro que también ya está usted ahorita contestando parte de esto, pero si las personas que se sintieron agraviadas el sexenio anterior, estos que a los que se les retiró estos millones de pesos de los que se Ajá. beneficiaron, si ellos están cercanos ahora al gobierno de la Cuarta Transformación. Yo sé que usted dijo, eso se le corresponde investigar ya a los periodistas y eso, pero si eso está usted también viendo, por un lado, también estos ataques que también pudieran estar cercanos en algún sentido o no, doctora. Sí, bueno, en torno a la primera pregunta, quisiera yo, ya que se toca, ciertamente decir que han sacado mentiras sin ton ni son, manipulaciones, este, con mucho dolo, uso muy doloso de cierta información que van obteniendo no sé de dónde. Y obviamente no me preguntan. Una vez tuve el acoso de una periodista del Universal después de dar una charla. Le pregunté qué quería saber sobre mi charla. Obviamente su intención era acosar. Y pues ahí, más bien mirándola a los ojos, no le dije lo que ella publicó, por cierto, sino le dije que mejor que estarme preguntando estas cosas, se preguntara a sí misma, como mujer, como mexicana, como periodista, cuál era su ética como periodista, y eso obviamente no lo publicó. Entonces, esa es la pregunta que yo le hago a estos medios, reporteros, columnistas, y sí quisiera rápidamente mencionar el nivel de ridículo y de violencia que han ejercido, no solamente en contra de mi persona, sino en contra de mi madre, que hoy tiene 92 años, una gran investigadora que trabajó hasta hace muy poquitos meses, hoy está jubilada de la Universidad de Colima, donde se fue con mi padre a finales de los 80s. Y sacan una nota desde una revista ahí por demás que yo no conocía, pero que sirvió de detonante como la otra nota para derivar muchas mentiras, que yo me había autoasignado recursos de CONACYT para mi propio beneficio y para el de mi madre, que gracias a eso había montado su laboratorio. Ese laboratorio de fisiología animal, por cierto, con descubrimientos importantísimos
muy relevantes para la salud de México que tienen que ver con el metabolismo, la homeostasis de la glucosa y muchos daños que la mala alimentación y el síndrome metabólico produce en nuestra salud pública. Lo montaron mis padres hace muchísimos años en el Sinvestav y luego, a pesar de que mi padre se retiró, decidió irse a Colima. Y hago toda esta historia para que se dé cuenta el pueblo de México el absurdo del tipo de mentiras que sacan. Y ellos montaron su laboratorio a partir de, una vez retirado mi padre, decidir irse a dar su talento por 10 años a Colima, y mi madre luego siguió 25 años formando estudiantes allá, con un laboratorio que de manera muy generosa el Sinvestav les dejó montar allá, y que luego obviamente han ido actualizando, en fin, con un escrúpulo, con una dedicación pública que es de donde yo abrevo, no solamente la pasión científica, sino la pasión de servir al otro. Y entonces se atreven a decir que a partir de un reporte de la UNAM, y por eso me importa mencionar esto, y tiene que ver con la última pregunta, un reporte de la UNAM, que son proyectos PAPIT que da la UNAM de sus propios recursos o de recursos que recibe directamente de Hacienda y que nada tienen que ver con el CONACYT, y que son recursos de apoyo a mi laboratorio para que además durante mi ausencia de estos 6 años, que yo le prometí al rector entonces, al doctor Graue, y agradezco a él y al rector actual haberme concedido una comisión con un porcentaje muy pequeñito de mi sueldo básico, para comprometerme a no dejar el trabajo en mi laboratorio. Y entonces usan ese reporte de PAPIT de 750,000 pesos para decir esta gran mentira. Y bueno, es muy importante dejar aquí compartido para el público que ese proyecto no tiene nada que ver con CONACYT, no es una autoasignación ni mucho menos, no son recursos que yo manejara del CONACYT, es un recurso de concurso de proyectos que se asignó a mi laboratorio y que tuvo continuidad justamente para no dejar, como se dice coloquialmente, colgados a mis estudiantes en el laboratorio que hoy, pues desde hace ya más de un año, ha retomado muy activamente, con varios de ellos recibiéndose, etcétera, mucha satisfacción. Pero no solamente eso, sino dicen que a partir de ahí construyeron toda una serie de mentiras, de que violenté en pocas palabras la norma de CONACYT para favorecer a mi mamá, que repito, su historia, es impresionante que se atrevan a afectar a una persona que además se ha retirado después de toda su entrega a la investigación científica y sus contribuciones nacionales e internacionales, pero con ello también afectan mi relación con la UNAM, que yo respeto, es mi alma mater y creo que es una universidad que debemos de cuidar y a la cual he regresado con pasión a seguir enseñando, a seguir formando y a seguir investigando, pero también a seguir incidiendo a favor del pueblo de México. Entonces afectan mi relación institucional con mi alma mater y la relación de la UNAM con el pueblo de México. Y de la última pregunta, lo que yo puedo decir es que espero que no, espero que cualquier práctica maliciosa, dolosa, sin fundamento, deshonesta, así como se está desenraizando de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se desenraice de la UNAM, refiriéndome con ello a que los colegas que pudiesen estar en mi propia universidad o en alguna otra universidad pública, resentidos porque ya no reciben tantas prebendas o con tanta facilidad, y eso pues estoy segura que no va a regresar porque pues ya está clara la política de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no van a poder volver a tener esas grandes bolsas de dinero. Y entonces, yo pues espero que no, confío en que no, y eso es lo que puedo decir. No, no me he puesto, estoy ocupada
en otras cosas, en mi investigación, mis estudiantes, y la incidencia que queremos seguir haciendo, desde un quehacer honesto, pero claramente comprometido con los grandes problemas de este país, y por ello que queremos seguir haciendo en problemas como salud, ambiente, en donde estamos publicando algunos trabajos muy, muy relevantes para algunas de estas cuestiones que avanzan la frontera del conocimiento, pero también son muy pertinentes para nuestra realidad nacional. Eso es lo que yo podría comentar. Doctora María Elena Álvarez Bulla, muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Y pues bueno, mucho ánimo, esperemos que ya pasen ahí esta furia que traen ahí algunas personas que seguramente perdieron pues ahí una gran cantidad de recursos a la hora pues de que le tocó hacer a usted y al equipo con el que estuvieron trabajando pues un trabajo de hacer una limpia precisamente, que el nivel de corrupción que había ahí era tremendo. Así que pues un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchísimas gracias a ustedes. Quisiera terminar, si me permiten un minuto. Eh, Tampoco es honesto ni pues tiene ningún beneficio para nadie el denostar un proyecto hermoso que nos encargó el presidente a finales del 22 y que en tiempo récord es, se los aseguro, y esto se podrá corroborar, un gran proyecto de recuperación de un recinto hermosísimo para fomentar las culturas de salud y bienestar. Está disponible toda la información públicamente, porque toda la parte museográfica y del jardín etnobiológico bellísimo que se hizo a partir de liberar miles de metros cuadrados de planchas de cemento dentro de este hermoso recinto CALAN, Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar. Quería yo aprovechar su espacio para que estemos pendientes de que pronto el pueblo de México pueda corroborar esto que estoy diciendo con toda firmeza. Es un proyecto muy importante que encargó el licenciado Andrés Manuel López Obrador directamente a la Secretaría de Salud y a nosotros, y que en tiempo récord, porque toda la construcción hasta donde nosotros llegamos, y ahora pues se está detallando y se está afinando la institucionalidad para poder abrir las puertas de este hermosísimo recinto, el primer recinto revolucionario que se dedicó al servicio público, nada menos que al cuidado de la salud, y el presidente lo quería dejar restaurado, reestructurado, porque estaba en riesgo sísmico, y con una museografía y espacios hermosísimos para el goce y la salud del pueblo de México. Allá en Lieja, CALAN, el Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar. Perdón por este Ataque. añadido. Sí, pues, no. Gracias por su generosidad, gracias de todo corazón. Fuerte abrazo, querida doctora María Elena. Y al principio decíamos y hacíamos referencia cuando inició el programa de todo su trabajo para este país en torno al maíz. Así es que después estaremos abundando sobre eso. Fuerte abrazo y que todo vaya lo mejor posible. Gracias, Violeta, un abrazo grande. Abrazo. Hasta pronto, doctora María Elena Álvarez Una vez Bulla. más, Rompeviento TV se reúne con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan para llevar asistencia médica a las y los jornaleros migrantes que cada año viajan desde Guerrero hasta los campos agrícolas de todo el país para trabajar. Únete a nuestra causa haciendo un donativo a la cuenta que aparece en pantalla para adquirir los medicamentos necesarios. Es muy importante que en el concepto de tu donación escribas la palabra jornaleras y cuando tengas tu comprobante envíalo por WhatsApp al 56 11 35 27 09. También ponte en contacto al mismo número y acompáñanos personalmente a esta labor de asistencia social. Rompeviento TV cuenta con el respaldo y la generosidad de su audiencia para lograrlo. Gracias todas, gracias siempre.